interesante. Pero esa... Ahora, porque... ¿Pero esa desidentificación fue en el momento o ha sido una composición de después para justificarla? Porque no muchas veces en nos recomponemos la historia para justificar. No fue en el momento ese. O sea, podía haber reaccionado de otra manera. Podía haberlo escuchado todo su parafernalia, podía haber quedado escuchándolo perfectamente. Pero Y eso después al final, eso será sentido. y después al final le podía haber dicho, vale, simplemente. Pero sin embargo no se entera. Conscientemente Venga, empleaste... Ataca, ¿no? Mira, ayúdame, ¿no? Échame una mano. No sé, es una forma de como está ahí, ¿no? Y lo utilizo cuando haya que utilizarlo y cuando no lo utilizo, ¿no? Pero siempre siendo consciente de cuando lo está utilizando. Simplemente para darle al otro a entender que no es un juego, ¿no? Bueno... Sí, fue como simplemente hacerte entender en el lenguaje en el que el otro lo iba a comprender. Lo que pasa es que si es que si no fuera, sé que me iba a volver a llamar otra vez y que... Cuidado, porque todo esto puede ser un mecanismo del ego para no verse subvertido. Y bueno, posiblemente. no es que sea el ego, es que estoy utilizando, pero al final está presente. De alguna forma. No de una forma tan claramente arraigada como antes, con absoluta inconsciencia de cualquier otra cosa, pero... Lo que pasa es que yo antes, mi decisión fuera sido de haber ido, pero entonces ya no estaba entonces no estaba en coherencia, yo es que no quería ir, o sea, no quería ir, si yo estoy allí y me dices que me vaya, y ahora vuelvo... ¿Y qué hubiese ocurrido por haberle dicho, mira, sinceramente, ahora mismo no me apetece en absoluto hacer esto que me estás? Se lo podía haber dicho. Pero ¿cuál hubiese sido la consecuencia? Si le digo eso, pues la consecuencia, si se fuera enfadado fuera ese su problema. Me da igual. Además, si lo fuera dicho, te enfada, tu problema, no es el mío. Pero realmente... Yo te he dicho pero realmente lo que sentía en ese momento. En ese momento quizás no era tan deseable el enfado del otro como este pequeño mecanismo por el cual... Sí. Lo mismo le fuera dicho lo que acaba de decir, que era lo que realmente sentía. Acabamos de descubrir un ingenio del ego de nota. ¿Sabes? A lo mejor de nota. Le fuera dicho lo que me has dicho, acabo de decir, porque eso es lo que yo sentía realmente. Claro. Y si él me fuera dicho, no sé, se fuera enfadado, le fuera dicho, mira, es tu problema, si te enfadas, no es el mío. Yo te he dicho lo que sentía, que tú... problema. Sí. Bueno, pero no sé, vi cómo era la solución, posiblemente fuera así. Pero consciente sí lo hice, ¿eh? Además que lo dije, digo, ayúdame, ¿no? Atácanos, que fíjate, ¿no? Eso nos tiene también que enseñar a no subestimar el ego, en cuanto que el ego es nuestra mente, no deja de ser nuestra mente poderosa e ilimitada. Entonces la capacidad del ego para ingeniar mecanismos es tremenda. Negarlo sería negar nuestra auténtica realidad. Entonces, efectivamente, el ego puede llegar a emplear un mecanismo tan ingenioso que se ha disfrazado de una utilización de él mismo para conseguir una finalidad, cuando realmente lo que estaba en el trasfondo es que había cierta referencia externa. Cierta referencia externa porque siempre es mejor una contemporización que no una manifestación clara que puede recibirse de una forma... que eso es también un juicio, ¿no? Es que va a recibirlo de una determinada forma, entonces... Claro, pero él me llamó porque yo ya eso ya lo creé, o sea, lo que me dio a mí es porque yo lo pensé, lo creé, ¿no?
no quería estar ahí y bueno, no sé, inconscientemente, posiblemente. Pero cuando Por eso me llamó. tocaste hablar con él, ¿cómo te sentiste contigo? Bien. Me sentí bien. Y si hubiera reaccionado de otra forma como él dice, ¿te hubieras sentido mejor? Posiblemente. Pues mira, yo te voy a dar Posiblemente. un ejemplo muy claro en una situación mía con ella. Yo estaba en Estados Unidos, yo soy el que llevo las finanzas de la casa, siempre las he llevado, yo he tratado de que ella se aprenda el internet y el código y no se lo aprende. Muy bien. Estamos hablando por teléfono y ella me reprocha que estoy gastando más dinero del que debía. Yo me sentí atacado. ¿Qué fue lo que hice? ¿Cómo se te ocurre? Tú no te aprendes el código, tú no esto, ahora aquello, y ahora me vas a decir a mí que yo y tú no sabes ni cuánto dinero hay en el banco. ¡Boom! ¿Qué pasó? Yo me sentí como mierda. Yo, pensando en cómo soy yo y lo que yo debo ser, no estaba actuando de acuerdo a lo que yo debo ser. Y yo, ¿qué pasó aquí? Pues, ¿cómo yo me sentí en ese momento? Me sentí que no me respetaba. Y si ella no me respeta y no piensa que yo soy un buen proveedor, yo no debo ser un buen esposo. Si yo no soy un buen esposo, yo no me merezco que me quieran. Entonces, ¿y quién soy? ¿y quién soy entonces si no soy un buen esposo y un buen proveedor? No tenía nada que ver con ella. De hecho, lo que ella me estaba diciendo era cierto. Sí. Pero en el momento yo dije, bueno, si yo hubiera actuado de otra forma, yo hubiera dicho, lleva razón, voy a mirar las cuentas de otra forma y yo creo que sí que podemos. Y no me hubiera, porque todo era mi propio pensamiento de que yo no era suficiente. Si yo lo hubiera hecho de otra forma, al colgar me hubiera sentido de maravilla y no como mierda que me sentía el resto del día. Claro. ¿Por qué al atacar uno se siente mal? ¿Quién me lo dice? Para mí es que va en contra de lo que mi espíritu se supone que sea el nivel universal. Y al no ir en contra de quien se supone que mi espíritu sea, algo me dice que eso no era. Bueno, si la pregunta, perdona, que es que no... ¿Por qué uno se siente mal cuando ataca? Yo sí, claro, eso es lo que dice Iván, se nota a nivel, yo lo noto aquí, ¿no? Cuando hago un mal acto, o supuestamente creo, Está feo que ¿Y por qué es así? mal, ¿no? Está feo que yo mismo. Eso es, porque a mí no te ataca. Es un ataque contra uno mismo. Todo ataque, Pero a un ataque contra uno mismo que además pretende protegerse. Por eso mismo. Claro, es que el ego vamos es a lo que hace profundizar. entonces Vamos a profundizar. Hay una razón metafísica por la cual es un ataque contra ti mismo. Porque la única realidad es la unicidad. Y atacar a cualquiera es atacarte a ti mismo. La única realidad es la unicidad. El sueño es lo que fragmenta y separa. Y en el sueño nosotros estamos viendo a los demás como algo totalmente diferente a nosotros. Pero en la realidad hay unidad. Esa es la razón metafísica. Vamos a bajar de nivel. Sí, pero si la otra persona es la que, por ejemplo, es la que te ofende y tú lo que haces es defenderte, ¿no? pero ya la ha creado. Ya. Es que, Pero ¿defenderte de qué? Del ataque de la otra persona. ¿De qué ataque? De un insulto, aunque fuera cierto que, o sea, que él no está gastando tanto dinero como dice ella. Eso hubiera sido un ataque, ¿no? Pero Yo no lo veo como ataque, no, yo lo vi. Considera- Porque yo me lo creía. considera- pero si tú no hubieras, si ella te lo hubiera dicho y tú no te estás gastando más dinero, hubiera sido un ataque. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un es como, ejercicio. yo creo que es como Iván es un personaje y Pilar es otro personaje y están subidos en el escenario representando los personajes de Iván y Pilar. Pero ahora el ser real que trasciende a Iván se baja y se sienta y lo comienza a ver.
y se reproduce la conversación. Y entonces, ¿quién se activa cuando le dice que estás gastando mucho dinero el uno al otro? ¿Quién se activa? El personaje. El ser real, Está bien. ¿qué se va a activar? ¿Por qué se va a activar? Si es una representación, es ficticio, no es real. Entonces, reaccionar contra un ataque es dar carta de realidad a lo que no es. Nosotros eso ahora mismo lo recibimos como un concepto. Tendremos que llevarlo al proceso de pensamiento para que se convierta en una experiencia. ¿Vale? Está a nivel de concepto, lo acabamos de sacar. Pero incluso a nivel de concepto tiene sentido. ¿Cómo te vas a activar desde la butaca del cine? Dices, qué entretenido, qué divertido, fíjate lo que ocurre, pero no va contigo, porque no. Ahí entran las emociones, en lo que has dicho ahora mismo. Mira, fíjate, en el cine, por ejemplo, todo el mundo está viendo la misma película, pero a lo mejor uno llora y otro se ríe. Por poner un ejemplo, es tu percepción de la película. Lo mismo aquello que ha hecho a ti llorar y a mí Sí, la hombre, misma situación no, me hace reír, no estás viviendo de igual forma, sentado en la butaca, lo que le ocurre al personaje de guerra en la jungla de Vietnam. Ya, evidentemente. Es una forma de explicar un poco el símil. Exactamente, es metáfora. Pero fíjate, incluso así, ves que hay grados de desidentificación. Exactamente. Que al principio comienzas y entonces te sigue activando, pero cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Porque vas llevando a la experiencia que esa corrección te trae una experiencia positiva. Sufres menos porque atacas menos y te sientes mejor. Al final. Y entonces, ese concepto que decíamos, vamos a bajar de lo metafísico a lo físico. ¿Por qué atacando uno se siente mal? Porque evidentemente te estás atacando a ti mismo, ¿no? Pienso yo. O porque... El libro dice que... Ahí hay una doble... es como la muñeca de Matrioshka también. Al nivel más básico de la mentalidad del ego y del personaje, no está bien atacar. Y entonces hay una retroacción de culpabilidad que lo haces. Es decir, está a todos los niveles. Realmente la razón es la misma, pero podemos verlo también desde el nivel de aquí, ¿no? No solamente desde el nivel de, no, es que te estás atacando a ti mismo realmente. O sea, en todos los niveles el ataque solo produce sufrimiento, aunque lo realice. Tiene una satisfacción efímera. En el momento gané la pelea. En el momento. Efímera, pero instantánea. Instantánea. Y ya está. Al segundo siguiente Te vuelves a sentir mal. exacto. Y porque a veces sabes que te vas a sentir mal diciendo o haciendo algo. Sabes que el resultado es que te vas a sentir mal y vas y lo haces, o lo decimos. Eso es fuerte, ¿eh? Date cuenta tú de que te vas a sentir mal y vas y lo dices. Ahí está la potencia de la mente, cuando tú te estás dando cuenta de que estás perfectamente calibrando las consecuencias de tus actos. Fíjate, esto es muy interesante porque nos lleva a traer también el concepto de la responsabilidad a este plano. Vamos a ver, nosotros somos absoluta y completamente responsables de lo que hacemos porque toda esta experiencia está planificada por nosotros y se basa en una creencia que decidimos tener conscientemente. Bien, incluso en este plano, por lo que acaba de decir Inma, no podemos desligarnos de la responsabilidad. Es que si te fijas bien, un instante antes de cada cosa que vas haciendo, tú sabes que la estás haciendo y que la vas a hacer. Y eres tú quien la realiza. La proyección nos va a hacer trasladar esa iniciativa al exterior. Pero realmente todo lo que nos está ocurriendo es consecuencia directa de decisiones que tomamos
que responden a un previo diseño, pero que además estamos sosteniendo segundo a segundo. Esto es un mecanismo que a este nivel no nos interesa ni siquiera comprender, pero realmente es así. El concepto de la responsabilidad es fundamental para poder cambiar la percepción. Mientras estemos pensando que hay algo fuera de nosotros que es la causa de nuestros males y no nosotros mismos, no podremos entender los conceptos básicos para que pueda producirse una corrección y que el proceso comience. Por supuesto, siempre que hablamos es de nivel en nivel, siempre. El ataque, además, Francis, había surgido una cosa interesante en lo que habías comentado. El ataque, cuando tú estás reaccionando a un ataque, estás en ese momento, es decir, ahora, en este instante, ratificando todo el paradigma del ego. Cada vez que tú